buenas, hermanos. El Señor los bendiga. Es grato para mí poder dirigirme en este tiempo para compartir una palabra del Señor para ti. Una palabra que va a llenar a tu corazón, porque es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Acompáñame al libro, el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 30 al 31. Y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos de lo que debemos de hacer, Señor, y qué es lo que tú quieres para con nuestras vidas. Gracias te damos. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes y abras nuestros oídos espirituales para entender esta palabra. Gracias te damos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas veces las personas se prometen cariño, se prometen amor, se prometen muchas cosas, respetarse, obviamente. Sin embargo, pasados los tiempos, pasadas las décadas, pasados los años, empiezan a notar que esa atención o esa forma o la promesa empieza a declinar y empieza a cambiar. Los problemas familiares tal vez hacen de que te preocupes más en estas cosas familiares, que tal vez los problemas laborales, la falta de finanzas, etcétera, etcétera. Tu mente empieza a preocuparse y poner énfasis en cada una de estas cosas que hacen que ya no puedas estar pendiente o te olvides de a quién tienes que amar, o a lo que prometiste en el pasado. No te puedes concentrar porque estás abrumado con muchas cosas. De la misma manera, perdón, el diario vivir hace de que nos olvidemos de quién nos ha amado, en este caso el Señor. Desde ya Él nos amó primero, antes que nosotros le pudiésemos amar. Y nos olvidamos de Él por todas las tareas, por todas las obligaciones o responsabilidades que podemos tener. Y no le damos el tiempo necesario para respetarlo, para orar, comunicarnos con Él, leer y conversar con Él. Y hoy día quiero compartir con ustedes una palabra. La palabra o el título se llama ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? Hoy vamos a ver en estos términos, 4 términos de cómo se debe amar según Jesucristo está enseñándonos. El primer punto es amar a Dios como un mandamiento. El Señor no nos dio una posibilidad, el Señor no nos dio una sugerencia, el Señor nos dio una orden desde Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios puso en sus estatutos amar a Él sobre todas las cosas. Es por lo tanto una obligación. Y cuando no amamos a Dios, hermanos, estamos yendo en contra de sus designios, en contra de sus mandatos, en contra de sus demandas. Y por lo tanto, estamos pecando. El segundo punto que nos dice el Señor es que debemos amar con todo nuestro corazón. Lo que nos está diciendo es que debemos de amar con un componente emocional, esa emoción que Dios nos puso a cada uno de nosotros, con toda nuestra emoción y de una manera importante. Está diciendo que debemos de amar, la palabra viene a decir compasión, un ágape, un amor ágape, con amor de pasión, amor de locura. Y
Y no está hablando de un amor eros, sino un amor profundo. Ágape significa agapen, mucho amor. De esa manera tenemos que amar a Dios con mucho amor, con pasión, es la palabra, y locura. Hay muchos que dicen, este ya está muy loco, todo lo ve Cristo, todo lo ve Iglesia, todo ve la palabra. Bueno, eso es lo que quiere el Señor, que seamos locos por Él, ¿no? Y, y debemos de amar, dice, sobre todas las cosas. Cuando dice de tu corazón, tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Eso incluye a madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa, novio, novia, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Si cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios, cualquier cosa que tú pongas como prioridad antes que a Dios, estás dejándolo a Dios en segundo plano y no estás amándolo con corazón. También dice que debemos de amar, el Señor Jesucristo dice que debemos de amar con todo nuestra alma. En ese sentido nos está diciendo que en lo más íntimo, ya en lo más profundo de nosotros, en nuestros pensamientos, en ese pensamiento interno que tenemos, también tenemos que estar amándolo en secreto y sin ninguna limitación. Tenemos que amarlo para que el que ve todo, el que sabe y escucha incluso nuestros corazones, sepa que en lo íntimo, en lo profundo de nosotros, también estamos amándolo. Eso es amar con nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice, amar con toda nuestra mente, es decir, un amor pensante, un, perdón, un amor inteligente. No estamos diciendo de que debemos de amarlo porque tenemos que amarlo. No, tenemos que amarlo de manera inteligente. Eso significa con conocimiento. Y para conocerlo a Él, tenemos que leer las Escrituras. Porque en las Escrituras, hermanos, en las Escrituras está todo el pensamiento de Dios. Está todo lo que Dios quiere de nosotros. Cómo quiere que nos conduzcamos, cómo quiere que lo amemos. Esa es la manera de conocerlo a Él. Y recordemos que conocerlo en la palabra, conocer en la palabra de Dios y en el arameo significa intimidad, significa cercanía. Entonces, para poder amar a Dios con toda nuestra mente, tenemos que estar cerca. Tenemos que estar íntimamente con Él. Y para poder tener intimidad con Él, tenemos que leer su escritura y conocerlo cada vez más. Amén. Cuarto punto, amar a Dios con todas nuestras, o quinto punto, amar a Dios con toda nuestra mente, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Ahora, cuando dice con todas nuestras fuerzas, está diciendo que debemos ahora nosotros demostrar a Dios de manera externa cómo lo amamos. No podemos tener un amor secreto con Dios. Tenemos que demostrarlos con acción. Pablo decía, ¿de qué vale? ¿No? La fe tiene que demostrarse con obras, ¿no? Igual que Santiago, pero la fe sin obras es muerta. O sea, la fe, el amor, o decir que somos cristianos y no tenemos amor y no tenemos el amor que Él quiere y no lo demostramos, entonces no hay nada. Es vacío, es completamente vacío. Quiere que le expresemos con nuestras oraciones, con nuestros labios. Quiere que le demostremos cómo lo amamos, cumpliendo su palabra. Que nuestro comportamiento diario, que nuestro caminar, que nuestro comportamiento al caminar sea el comportamiento que Él quiere de nosotros.
de esa manera lo estamos amando. De ahí estamos demostrando nuestro amor con Él. ¿Y por qué dice también con todas nuestras fuerzas? Porque muchas veces, hermanos, no es fácil seguir a Cristo. Y tenemos que hacer un esfuerzo por amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que quieren abusar de repente en cuanto al trabajo, por las horas o el esfuerzo que tenemos que hacer, quiere algo más, algo extra. Y el Señor dice que cumplamos con eso. Es más, si nos pide una milla, que hagamos dos. Esfuerzo es lo que quiere el Señor. Ah, pero la pregunta siguiente es, ¿cómo debo amarlo? Y vamos a ver un par de puntos aquí en cómo debemos de amarlo. El amor, en principio, es una decisión. Tenemos que amar decididamente. Debemos de amar con decisión. Ahora, el amor no es algo emocional, digamos, algo fluido, etéreo, en la cual dice, ay, me enamoré, ay, qué lindo Dios. No, está hablando que debemos de decidir amar, así como cuando el día de nuestras bodas decimos, te amamos en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud. Decidimos amar, pase lo que pase. Es una decisión. Tanto el amar como el perdonar es una decisión, porque es difícil amar a un enemigo, como dije hace un momento. Es difícil perdonar a alguien que nos hizo daño. Es difícil. Es difícil tratar de olvidar aquello que nos sucedió en el pasado. Pero cuando perdonemos, el verdadero amor va a crecer de tal manera, hermanos, que todo lo que pasamos en el pasado va a ser cubierto. Va a ser cubierto porque Dios va a estar sanando esas heridas que hay en el alma. Amar decididamente, amar constantemente, con todo el sentimiento. Y, y yo te digo algo, sin necesidad, que tú tienes que amar sin necesidad de que hayan hecho algo bueno por ti. Obviamente, si hicieron algo bueno, con respeto debes de amar. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, mira lo que dice, un pasaje bastante conocido. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, perdón. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hermanos, cuando uno toma la decisión de amar, ama a pesar de las circunstancias, como dije hace un instante, negativas. Cuando uno decide amar, no importa si tal vez te hizo daño alguna persona. El mandamiento de Dios es que amemos. La decisión de amar a Dios es que le amemos, no importando cómo estemos pasando. Porque podemos pasar por el desierto en nuestras vidas, podemos pasar en el mar de repente en un tiempo de tormentas, pero aún así debemos de amarlo. Pablo y Silas, estando en la cárcel, recordarán, estando en la cárcel, dice en Hechos de los Apóstoles, de que ellos estando en el fondo de la jaula, ahí de la cárcel, ellos estaban en la noche cantando salmos,
compartiendo la palabra de Dios con los prisioneros, estando en una situación difícil, porque era una cárcel y la cárcel es de lo peor, obviamente. No hay ni siquiera sanidad, no hay nada de eso, ¿no? Y Pablo estaba ahí con Silas, sin embargo, ellos se gozaban. Ellos se gozaban y es un ejemplo que cuando estemos en situaciones difíciles debemos de seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Amar decididamente. Lo segundo que debemos de amarlo es, ¿cómo debemos de amarlo? Debemos de conocerlo. Dije hace un momento de que tenemos que tener intimidad con el Señor. Y para amar a una persona tenemos que juntarnos, tenemos que estar cerca, conversar con esta persona para poder conocerlo más a profundidad de cómo piensa, cuáles son sus ideales, cuáles son sus metas, etcétera, etcétera. Si tenemos una comunicación fluida con Dios y vamos a tener una común unión, quiero decir, entonces vamos a ir conociéndolo día a día a Él. Debemos de estar cerca a Él, caminar junto a Él para poderlo conocer día a día. Gloria sea al Señor. Y yo hago una pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios cada día? ¿Cuánto tiempo? ¿A quién le dedicas más tiempo? Tal vez, en algunos casos, a las redes sociales, o de repente a las cosas egoístas, personales, muy personalísimas. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Si te das cuenta, tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos. Tenemos que ser congruentes porque Dios lo que quiere es amor. Oseas, capítulo 6, verso 6, dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque Dios lo que quiere es misericordia. Que seamos misericordiosos con nuestros prójimos. Que no quiere tantos sacrificios, tanta alabanza, digamos así, o ofrendas, digamos, a la iglesia, a la ofrenda que debemos de tener. Por el contrario, si vas a llevar una ofrenda y sientes y ves de que tienes que arreglar algún asunto, dice el Señor, primero arregla ese asunto y luego envía tu ofrenda. El Señor no se agrada de muchos holocaustos. Es como un padre, tal vez, un padre o una madre que no se sienten halagados ni respetados con tantos regalos, entre comillas, cuando ni siquiera llaman por teléfono, ni siquiera se acercan a él o a ella, no conversan. No, lo que ellos quieren, los padres lo que queremos es el cariño de los hijos. Y cuánto más nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial. No quiero tantos sacrificios, parafraseando. Lo que quiero es el amor para conmigo, dice el Señor. Y 3, Dios nos va a ayudar a amarlo. ¿Sabes cómo? El Señor está deseoso que lo amemos y para eso nos da al Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo para que lo podamos amar, para que sepamos cómo amarlo a Él, para que internamente empieces a fluir ese amor, esa decisión, esa dedicación a Él. Romanos capítulo 5, verso 5, desde la segunda parte, miren lo que dice Pablo. Dice, porque el amor, la segunda parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros podemos amar. No podemos decir de que no, yo soy así, soy serio, soy seco, pon el adjetivo que quieras. El Señor ha derramado en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, su amor, para que podamos amarlo a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. Y con ese amor, va a empezar a transformar tu corazón día a día. Cada vez que tú ames a Dios, cada vez que tú adores a Dios, cada vez que tú te vayas interiorizándote en las cosas de Dios, Dios estará cambiando tu corazón. Como dice las Escrituras, cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne. Hermanos, sin el amor de Dios no podremos alcanzar los niveles que Jesucristo quiere que así lo amemos. Si no amamos a Dios, no vamos a poder seguir creciendo. Si solamente lo amamos de boca, si solamente lo amamos o lo buscamos cuando necesitamos de Él, no va a funcionar así. Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, amar a Dios es una decisión. Y tú y yo podemos decidir amar hoy. Si tomas la decisión de amarlo, de la manera como Jesús nos enseña en su palabra, entonces realmente vas a conocer lo que es el amor a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en ti y en mí. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tanta bondad y misericordia. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos lo que es el amor. Gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Y oro por cada uno de los que están hoy escuchando y orando conmigo en esta oportunidad, para que tú estés tocando sus corazones, transformando sus corazones y sean, Señor, hombres, Señor, que transformen vidas que transformen vidas, Señor, llevando la palabra de Dios, llevando la palabra de Jesucristo, llevando la vida quien es Jesucristo. Gracias te damos. A ti sea toda gloria y honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Espero que te haya llegado esta palabra a tu corazón. Ora al Señor, búscalo, tenlo dentro de ti y el Señor hará grandes cosas en tu vida. El Señor te bendiga y hasta una otra oportunidad.